Una plataforma petrolera es una instalación industrial con estructura de grandes dimensiones cuya función es extraer petróleo y gas natural de los yacimientos del lecho marino que luego serán exportados hacia la costa. También sirve como vivienda de los trabajadores que operan en ella y como torre de telecomunicaciones. Dependiendo de las circunstancias, la plataforma puede estar fija al fondo del océano, flotar o ser una isla artificial. El primer pozo de petróleo perforado fuera de la costa fue Bibieybat en Bakú, Azerbaiyán, en 1846.3. Los primeros pozos de petróleo bajo la superficie que se perforaron en Estados Unidos se encontraban en el Gran Lago St. Mary's, también conocido como el depósito del condado de Mercer, en Ohio. Para tal fin se construyeron plataformas de madera apoyadas sobre pilotes del mismo material. 5 años más tarde la explotación se trasladó a las aguas saladas del campo Summerland, que se extendía bajo el canal de Santa Bárbara en California. Estos fueron los primeros pozos que no estaban en la costa, sino que la perforación se realizaba desde muelles que se extendían desde la costa hacia el interior del canal. Otras actividades relevantes de perforación sumergida se produjeron entre 1915 y 1916 en Azerbaiyán, realizándose las primeras pruebas para extraer gas natural de los campos de petróleo de Romani, Abseron. Las bombas se encontraban sumergidas. Poco después se perforaron pozos en las zonas de mareas a lo largo de la costa tejana del Golfo de México y Luisiana. El campo petrolero de Goose Creek, cerca de Baton, Texas, es un ejemplo de ello. Fue descubierto en 1903 y alcanzó su máximo de producción en 1918. Además de poseer la primera plataforma petrolífera fuera de la costa en Texas, representó el segundo grupo de este tipo de plataformas de Estados Unidos, permaneciendo activo en 2006 y habiendo producido más de 150 millones de barriles de petróleo en toda su historia. El 14 de diciembre de 1922 el pozo, Barroso número 2, que una subsidiaria de la empresa Shell controlaba en el estado Zulia, Venezuela, explotó durante la exploración en el lago de Maracaibo. 10 Las primeras plataformas en las profundidades del lago se asentaban sobre pilotes de madera de entre 10 y 20 metros de largo. Pero estos eran atacados por moluscos que se alimentan de ella, debilitándolos. El fracaso de los distintos tratamientos para curar la madera junto con el alto costo que implicaba importar los troncos adecuados desde Estados Unidos, llevaron a que en 1927 por primera vez se comenzara a construir sobre pilotes de concreto. A medida que se exploraba a mayor profundidad, se diseñaron nuevos pilotes más resistentes y más largos, unos 80 metros, e incluso se llegó a experimentar con la técnica de caza o cajones neumáticos, pero debió ser dejada de lado por inviabilidad económica. Se considera que las precursoras de las plataformas modernas fueron las fortalezas marinas Maunsell, unas torres fortificadas de pequeño tamaño que fueron construidas en los estuarios de los ríos Támesis y Mersey durante la Segunda Guerra Mundial. Fueron diseñadas por G. Maunsell y erigidas en 1942 para complementar las defensas del Reino Unido durante la guerra. Eran construidas en tierra con hormigón y emplazadas en su sitio con la ayuda de barcazas. Estaban equipadas con cañones antiaéreos Bofors y radares. Un grupo de torres fue desmantelada en 1959, aunque otros se mantienen en 2011. ¿Qué tipos existen? Clasificación según su función. Plataformas de perforación. En ellas se encuentran los equipos para la perforación de los pozos, para la inyección de nitrógeno al yacimiento y los empleados en la separación de gas y aceite. Aquí se recibe la producción en bruto del pozo y se realiza la separación primaria de petróleo y gas. Cuentan con helipuerto y pueden tener hasta 2 cubiertas. Plataformas de producción. Plataformas de enlace. Plataformas de compresión. Plataformas habitacionales. Clasificación según su sistema de soporte. Plataformas fijas. Pueden ser convencionales o modulares. Son empleadas para profundizar, reparar o terminar pozos sobre estructuras fijas. Las convencionales operan en pozos más profundos y están dotadas de un mástil. Las modulares operan en pozos poco profundos y consisten en módulos armados con su propia grúa.
Son construidas sobre piernas de hormigón o acero ancladas al lecho marino, sobre las que se colocan otros tipos de estructuras como camisas de acero, secciones verticales de acero tubular o cajones de hormigón, que permiten el almacenamiento de combustible bajo la superficie y cuando están vacíos confieren flotabilidad. Motivo por el cual son utilizados para construir estas plataformas cerca de la costa y hacerlas flotar hasta la posición en que finalmente la plataforma será anclada. Tienen una cubierta con espacio para las plataformas de perforación, las instalaciones de producción y los alojamientos de la tripulación. Este diseño permite su utilización a muy largo plazo. Las plataformas fijas son económicamente viables para su instalación en profundidades de hasta unos 1.700 pies, 520 metros. Plataformas autoelevables. Pueden dividirse en plataformas con patas independientes o no independientes. Se utilizan para la exploración y el mantenimiento de pozos en aguas someras, menos de 100 metros de profundidad. Ambos tipos se encargan de elevar la plataforma de forma tal que quede un colchón de aire entre el pelo de agua y el casco de la plataforma. La diferencia radica en que la plataforma de patas independientes asienta las patas en el lecho del mar, mientras que la otra asienta directamente la plataforma. Plataformas semisumergibles. Son estructuras que flotan que permanecen fijadas en su emplazamiento mediante anclas, o incluso pueden ser desplazadas. Son empleadas en la perforación a profundidad mayor de 100 metros, utilizando conexiones submarinas. ¿Cuáles son las plataformas petroleras en México? Los principales 5 campos productores de crudo en México. Mientras la caída de la producción de crudo se ubica en los primeros lugares de la lista de preocupaciones nacionales de México, la cesta petrolera de Cuencas del Sureste es una prioridad estratégica. La cuenca alberga la totalidad de los campos productores más importantes del país y de la petrolera estatal Pemex. En agosto, el área costa afuera de Cuencas del Sureste aportó 1,5 millones de barriles diarios, MB/D, el 87% del volumen de crudo total de México. Los siguientes son los 5 campos de mayor productividad en México al mes de agosto. Los 5 se ubican en Cuencas del Sureste. 1. Maloob. Maloob, de propiedad de Pemex, produjo 421.000 B/D de crudo y 183 millones de pies cúbicos diarios, MPC/D, de gas natural, con lo que se convierte en el campo petrolero más productivo de México. Se anticipa que alcanzará su mayor productividad este año para después comenzar a decaer. En agosto de 2017, contribuyó con 421.000 B/D de crudo y 147 MPC/D de gas natural. Maloob fue descubierto en 1979. 2. Saab. Como parte del complejo Kumaloob-Saab, Saab produjo 298.000 B/D y 221 MPC/D de gas natural para Pemex. En agosto de 2017, registró 294.000 B/D y 150 MPC/D de Saab fue descubierto en 1990. 3. Sanab. El campo Sanab, también perteneciente a Pemex, extrajo 104.000 B/D de crudo y 79 MPC/D de gas natural. El año anterior produjo 125.000 B/D y 95 MPC/D. Los problemas en Sanab son mencionados como motivo de los recientes intentos de Pemex de importar crudo ligero. Sanab fue descubierto en 2005. 4. Cao. La tercera parte del complejo Kumaloob-Saab produjo 81.000 B/D de crudo y 330 MPC/D de gas natural, por debajo de los 102.000 B/D y 245 MPC/D de agosto de 2017. Q fue descubierto en 1980. 5. XUX. También propiedad de Pemex, el campo Sux produjo 67.000 B/D de crudo y 221 MPC/D de gas natural y superó los 63.000 B/D y 366 MPC/D de agosto de 2017. Sux fue descubierto en 2010. Riesgos.
La operativa de las plataformas petrolíferas está expuesta a riesgos debido a que su propia naturaleza, extracción de sustancias volátiles a veces bajo presión extrema, favorece la ocurrencia de accidentes con regularidad. Entre 2001 y 2010, ocurrieron 69 muertes en plataformas fuera de la costa, 1.349 heridos y 858 incendios y explosiones en el Golfo de México según el Bureau of Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement de Estados Unidos, la Oficina de Administración, Regulación y Ejecución de Energía Oceánica. Existen otros riesgos derivados de su actividad, como el hundimiento de tierra como consecuencia del vaciamiento del yacimiento o problemas ecológicos por los derrames de petróleo producidos. Principales desastres ocurridos. Piper Alpha, plataforma petrolífera situada en el Mar del Norte. Estalló el 6 de julio de 1988, 167 muertos. Plataforma petrolífera de Petrobras situada en las aguas de Brasil. Sufrió una serie de explosiones el 15 de marzo de 2001 y el 20 del mismo mes se hundió. En aquel momento era la plataforma petrolera más grande del mundo. Murieron 11 personas y hubo vertido de petróleo al mar. Deepwater Horizon, plataforma petrolífera situada en el Golfo de México. Se incendió y 2 días después, el 22 de abril de 2010, se hundió. Murieron 11 personas y provocó el mayor vertido de petróleo de la historia. Abordajes y ataques terroristas. Debido a los abordajes producidos como protesta de grupos ambientalistas, amenazas de ataques con bombas y el temor de ataques terroristas como los del 11 de septiembre de 2001, entre otros motivos, hay organismos gubernamentales en Estados Unidos que se encargan de la lucha contra el terrorismo marítimo en ese país, como por ejemplo la Guardia Costera de Estados Unidos, los SEALS y los Marines. Otros países como México también cuentan con grupos de élite que operan en ese sentido, incluyendo misiles antiaéreos y radares. Accidentes y derrames de petróleo en el mar. En julio de 1988, 167 personas murieron cuando la plataforma Piper Alpha de la empresa Occidental Petroleum Corporation, que se ubicaba en el campo de Piper en el sector británico del Mar del Norte, estalló después de una fuga de gas y se hundió en 22 minutos. 27 en el accidente fallecieron 166 de las 232 personas que trabajaban en la plataforma. Una más murió al día siguiente. La mayoría de las muertes no se debieron al siniestro en sí, en el cual murieron 2 trabajadores, sino a que esperaban ser rescatados en helicóptero en la zona de alojamiento, pues no había planificada ninguna otra forma de escape. Pero esta no era a prueba de humo, por lo que murieron por inhalación de monóxido de carbono. De las personas rescatadas, 23 salvaron sus vidas por arrojarse al mar. Además, las otras 2 plataformas en la zona, que enviaban petróleo a la costa a través de la Piper continuaron haciéndolo a pesar de las advertencias de los barcos en la zona, porque pensaban que en la plataforma podrían controlar el incendio. 28. Debido al accidente, William Cullen de Whitekeck realizó un informe posteriormente conocido como Informe Cullen, en el cual se resaltaban una serie de áreas. Las que más críticas despertaron fueron la gestión de la empresa, el diseño de la estructura, la capacitación del personal y el permiso de trabajo del sistema. El informe fue encargado en 1988 y entregado en noviembre de 1990. Como resultado, se realizaron cambios en las instalaciones nuevas, como por ejemplo alojar el personal a bordo ya no en la propia plataforma dedicada a la extracción de crudo, sino en plataformas diferentes pero conectadas con la anterior. También se realizaron mejoras en capacitación y tecnología. El mayor derrame de petróleo registrado hasta junio de 2011 fue el originado por el incendio y posterior explosión de la plataforma Deepwater Horizon, en el que murieron 11 personas. La misma se encontraba trabajando en la explotación del Pozo Macondo, por la firma British Petroleum, quien la subarrendaba a Transocean. La plataforma se encontraba ubicada a 75 kilómetros de las costas de Belice, debido a que la fuga se produjo en el pozo a 1.200 metros de profundidad. Las tareas para sellarlo se vieron dificultadas, requiriendo varios meses de labor, incluyendo varios intentos fallidos. Desde el accidente, el 20 de abril de 2010, hasta que la empresa pudo cerrarlo, en agosto de ese año,
Macondo vertió al mar un promedio de 800.000 litros diarios de petróleo en el entorno de su emplazamiento en el Golfo de México debido a que el petróleo es un hidrocarburo hidrofóbico. Al vertirse forma una capa delgada sobre la superficie del agua. Esta capa fue empujada por el viento y las mareas por muchos kilómetros, alcanzando la costa y causando daños en el medio ambiente, la pesca, la fauna marina y costera, las playas, etc. Debió pagar $75 millones como indemnización. Además de hacerse cargo de los costos de la limpieza del combustible vertido. En abril de 2011 la empresa se comprometió a desembolsar unos $000 millones para la restauración de la costa del Golfo de México perjudicada por el accidente. Un riesgo natural no controlable lo constituye el propio medio ambiente, debido a que el oleaje y la salinidad pueden afectar las estructuras. En 2008 el huracán Ike destruyó 49 plataformas en el Golfo de México, 32 sin llegar a los daños producidos en 2005 por los huracanes Katrina y Rita, que destruyeron 100 plataformas en la misma zona.